¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y bienvenidos al curso de actualización de medicina enfocada a la clínica y diagnóstico a través del laboratorio clínico organizado por ROE Laboratorio con el auspicio de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica y el respaldo del Colegio Médico del Perú. Es un verdadero placer contar con su participación. Para dar inicio a esta nueva sesión tenemos el honor de presentar la ponencia Nuevo Perfil Cardiorrenal Metabólico. Para desarrollar este importante tema contamos con la presencia del doctor Luis Figueroa Montes, médico patólogo clínico con más de 18 años de trayectoria en salud, ex presidente de la Asociación Latinoamericana de Patología y Medicina, del laboratorio ALAPAC ML y ex presidente de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, autor de libros y artículos de divulgación médico-científica. Mencionar, por favor, que los participantes durante esta exposición pueden registrar sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas del Zoom y al término de la exposición del doctor Figueroa podemos pasar a responder. Más adelante, doctor, bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias, Katy, por la presentación. En realidad, es un placer estar el día de hoy y poder conversar de estos temas tan interesantes. Agradezco a Roy por la invitación. Agradezco también que este evento esté auspiciado por el Colegio Médico del Perú para el creditaje y puedan tener puntaje para su recertificación. Y un agradecimiento especial a la Sociedad Peruana de Patología Clínica, que tuve el honor de ser su presidente. El día de hoy vamos a tocar dos conferencias que tienen definitivamente una relación. Probablemente la primera es algo más general, la segunda es algo ya más específico. Entonces, agradecería que disfruten de la conferencia. No tengo ningún problema en brindarles el contenido académico, los dos PDF, después lo pueden solicitar a los organizadores. La idea es que se enfoquen en la presentación, se concentren en las preguntas que probablemente deseen abordar. Entonces, vamos a dar inicio. Terminando la primera conferencia, hacemos un espacio para las preguntas y así continuamos con la segunda. Vamos a comenzar. Muy bien. Como les comenté, este título en realidad es un artículo que va a salir publicado ya en este mes que viene, en diciembre, en una revista europea de la Federación Internacional de Química Clínica, y en realidad es un artículo que he escrito con mucho cariño porque yo hace tiempo vengo abordando temas relacionados al diagnóstico precoz de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, esta es una propuesta que planteo, que hago en realidad a la comunidad académica, a los médicos del Perú y del mundo, de repente puedan entender con más detalle en qué consiste. En relación al contenido de esta presentación, no tengo ningún conflicto de interés, es una revisión académica. Como ustedes saben, a nivel mundial, especialmente el único continente que no tiene este problema es África, que aún se mueren la gente por enfermedades infecciosas, pero sin embargo todos los otros continentes ya han tenido una transición donde las muertes son ocasionadas por las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias, cáncer, enfermedad mental, accidente, pero hay algo bien interesante. Si ustedes ven en esta imagen y probablemente si ven otras, no van a encontrar a la obesidad dentro de las enfermedades crónicas como parte de todo este componente, por decirlo así. Pero es importante entender que las enfermedades crónicas son las que generan mayor muerte prematura, es decir, gente menor de 70 años que aún puede producir económicamente, es decir, trabajar, muere por estas enfermedades y si sobrevive, tiene discapacidades, de tal manera que eso impacta negativamente. ¿Y quién absorbe todo esto? El sistema de salud, porque el sistema de salud va a tener una mayor carga de enfermedad por las mismas. Hace poco, el 14 de noviembre, celebramos el Día Mundial de la Diabetes. Y bueno, escribí un artículo y puse esta imagen en el artículo. Es una imagen del Ministerio de Salud de Sri Lanka, que ellos tienen, digamos, un programa nacional en la lucha contra la diabetes bastante
bien estructurado. Y me roba esta imagen de este pseudo cigarro, pero si ven con detalle, no es cigarro, sino es azúcar. Azúcar rubia, azúcar blanca, cuya mezcla parece un cigarro, y es que en realidad el azúcar es adictiva. Y en el artículo que escribo pongo de frente no consumir azúcar, no digo disminuir el consumo de azúcar, digo no consumir azúcar. Genera diabetes, genera obesidad. Es un tema para reflexionar, porque si vemos probablemente lo que consumimos al día, muchos de ellos serán algo dulces. El aumento global de las enfermedades crónicas y en la cabeza las enfermedades cardiovasculares, especialmente, que tienen mayor mortalidad, pues la lideran, ¿no? Vienen las enfermedades renales, las enfermedades metabólicas y ahora ya nuevos artículos hablan ya no solamente de la enfermedad cardiovascular, renal y metabólica, sino de enfermedad cardiovascular, renal, hepática y metabólica. Todas ellas en su grupo, acumuladas, digamos, integradas, generan pues una gran carga de enfermedad en los sistemas de salud, socavan los presupuestos públicos. Miren nada más las emergencias de nuestros hospitales, públicos o privados. ¿Qué pacientes tenemos? ¿Con qué preexistencias, comorbilidades? ¿En qué condiciones llegan? ¿Están controlados? Entonces, lo característico de estas enfermedades es que están conectadas, tienen conexiones fisiológicas, fisiopatológicas, ¿no? Comunes, como por ejemplo menciona claramente la diapositiva, inflamación crónica, estrés oxidativo, resistencia a la insulina, y así comienzan a convivir y a progresar. Definitivamente la enfermedad cardiovascular lidera este tema y es la primera causa de muerte en el mundo. La gente se muere por infartos y por derrames cerebrales a nivel mundial y si sobreviven, la discapacidad que puede tener. Imagínense un cardiópata con 3 bypass coronarios o un paciente que tiene un derrame masivo, podrá caminar bien, hablar bien, si es que no tiene defectos cognitivos o déficit cognitivos, etcétera. Y en adición, esta muerte prematura, el 70% de esta muerte prematura sucede en gente joven, gente que aún puede trabajar, menores de 70 años. Es así que la diabetes, obesidad, enfermedad renal, en realidad en adición exacerban este riesgo cardiovascular, por eso es que lidera. Hoy cada vez más publicaciones hacen visible la importancia de diagnosticar de manera oportuna la enfermedad renal crónica. 10% de la población mundial en teoría tendría esto, según las estadísticas. Ahorita somos 148 participantes, probablemente 15 de nosotros tendrá algún grado de enfermedad renal. Entonces, me acuerdo que hay un artículo que habla, ¿conoces tus números del riñón? ¿Conoces tus números renales? ¿Te has hecho un perfil renal? ¿Sabes cuál es el correcto perfil renal? Y lenta y sostenidamente la enfermedad renal comienza a posicionarse dentro de las primeras causas de muerte también en el mundo. Entonces, para no ampliar un poco más esto, la idea es que existe una conexión, una interconexión de estas enfermedades. Hay una necesidad de implementar estrategias, unas estrategias que traten de impactar en ellas, pero que hagan visible la necesidad, primero, de diagnosticarlas oportunamente y segundo, de repente, de abordar qué cambios tiene que hacer el paciente, porque hay una responsabilidad individual. Puede ser un tema de salud pública, puede ser un tema de salud colectiva, pero también hay una responsabilidad individual, ¿no? Temas relacionados a la conducta, al comportamiento, hacer actividad física, comer saludablemente, no consumir alcohol, no fumar, etcétera, etcétera. Y desde el laboratorio clínico en general, es una responsabilidad también establecer alguna luz, algún camino para tratar de ver esto de una manera más integral, de una manera más global. Es decir, veamos el bosque y no veamos solamente los árboles o las ramas. Probablemente existen acá muchos colegas de diferentes especialidades y muchos de ellos quizás tienen una visión muy orgánica de la especialidad que abordan, ¿no?
El cardiólogo probablemente se enfocará pues en temas cardiológicos, el endocrinólogo temas hormonales, nefrólogo riñón, gastroenterólogo sistema digestivo, etcétera. Y cada uno de ellos probablemente en su práctica profesional generan perfiles para verlos en laboratorio clínico, un perfil lipídico clásico que nuestro país tiene en realidad y ya en el mundo hay varias propuestas que mencionan que hay que agregar otros biomarcadores, agregar otros cálculos simples y se pueden hacer desde un laboratorio. De repente para evaluar daño miocárdico, para ver daño a nivel de remodelamiento, a nivel miocárdico, con insuficiencia cardíaca, ¿no? El endocrinólogo pues se evaluará metabólicamente al paciente a nivel hormonal, otras pruebas, resistencia a la insulina también. El nefrólogo abordará temas relacionados también al daño renal crónico, algunas pruebas asociadas a la monitorización de estos pacientes, o de repente enfermedad renal aguda en los pacientes en la emergencia, que probablemente se sospeche de él. Y así cada especialidad, gastroenterología, de repente para evaluar ahora el incremento de la esteatosis, que sigue incrementándose en general. Entonces, cada especialidad tiene una visión quizás más tubular de lo que aborda. Es no integral si queremos abordar el síndrome cardiorrenal metabólico. Y la idea de esta propuesta, la idea de esta publicación es que se necesita también desde el laboratorio integrar estos perfiles, unirlos, ¿no? Que ya no sea un rompecabezas separado, sino que el laboratorio tenga la oportunidad de ofrecerles un perfil integrado, un perfil cardiorrenal metabólico o ahora de repente ya perfil cardiorrenal hepatometabólico, va cambiando. Como ustedes más que nadie saben que la ciencia, al menos en salud, avanza a un ritmo acelerado. Todo esto que les he mencionado está siendo cada vez más visible y está siendo cada vez más visible a raíz de que la Asociación Americana del Corazón ofreció en líneas generales una publicación donde habló del síndrome cardiorrenal metabólico de una manera integral. Y esto estamos hablando desde noviembre del 2023. Y yo ahora veo con mucho agrado que cada vez más sociedades ya hablan de este tema. Endocrinólogos, cardiólogos, definitivamente, nefrólogos, y en muchos congresos mundiales ya se habla del síndrome CKM o el síndrome, como ahora ya les digo, CKHM, porque ya se agregó hepático. Pero en realidad, ¿qué está atrás de todo el síndrome cardiorrenal metabólico? ¿Quién está atrás de todo esto? ¿Cuál es la verdadera causa de las causas, como decía la OMS en una publicación? Y pues simplemente es la obesidad. Digo simplemente, pero en realidad es algo muy complejo. Hoy en día, al menos en este año, se han hecho muy buenas publicaciones en relación a este tema. Lancet abre en realidad un documento precioso de expertos donde comienza a abordar y hace ver que la obesidad nunca más debe ser considerado como un factor de riesgo o una condición, sino que ya es una enfermedad. Y ahora, hace poco, la Asociación Americana de Endocrinología Clínica ya inclusive le pone estadios a la obesidad para su abordaje. Entonces, si queremos realmente entender más la complejidad de un síndrome CKM, tenemos que definitivamente ir hacia entender todo lo relacionado a la obesidad. No pretendo ampliar mucho, pero quiero que entiendan que esta es la causa de las causas, ¿no? En esta publicación de Lancet hacen entender un poco la diferencia entre enfermedad y dolencia, que ellos le llaman el illness, ¿no? Y comienzan a ver cómo realmente hay una asociación de la obesidad o este incremento de la adiposidad en el tiempo. Y el problema es que por muchos años el sesgo de solamente considerar el índice de masa corporal para medir la obesidad ha sido en realidad un error. Y hoy en día tratan de corregir eso. En realidad no digamos error, sino que eso ya está cambiando. Ya no es solamente esta medida, sino otras medidas antropométricas u otros exámenes que deberían ayudarnos. Ellos ponen aquí claramente un ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, o lo que a veces en algunas diapositivas yo pongo, si yo pesara a Arnold Schwarzenegger, les aseguro que es obeso, pero es músculo y no es grasa.
Y cuando hablamos de obesidad o adiposidad, hablamos obviamente de grasa. Entonces, por ejemplo, este boxeador, vamos a decir de peso pesado, probablemente tenga algún grado de índice masa corporal incrementado, pero no tiene grasa y quizás esté saludable. De la misma forma, ya cuando se demuestra la obesidad porque hay un exceso de grasa, hay personas que pueden estar en teoría saludables, o lo que ya ahora se conoce como una obesidad preclínica, o realmente ya tiene una dolencia, un illness, y ya tiene obviamente factores o enfermedades asociadas a la obesidad. De esta forma, ellos establecen estas dos condiciones. Lancet en el mes de febrero lo publica y establece obesidad preclínica y obesidad clínica, ¿no? Índice de masa corporal, más algunas otras medidas antropométricas. Hoy en día está tomando mucho impulso el uso simplemente de cintura, estatura, que inclusive es general y no está tanto asociada a los temas étnicos. Eso ayudaría mucho. Y en la parte de la patofisiología, de la fisiopatología, claramente en la parte preclínica hay un daño quizás a nivel celular y tejidos y órganos, pero estos daños se están generando lenta y sostenidamente, de manera progresiva, pero cuando ya traducen quizás una sintomatología, un signo, una expresión, ya hay alteración del órgano, probablemente de órganos finales, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas en esta primera etapa serán bajas, menores, ausentes, en fin, pero eso en el tiempo va cambiando y la detección y diagnóstico también se va aplicando y las pruebas de laboratorio son necesarias en estas etapas de estas enfermedades. Y como le mencioné ya hace poco, esto ha sido la primera semana del mes de noviembre, la Asociación Americana de Endocrinología Clínica establece un artículo bastante interesante donde da más detalles de cómo hay que abordar, da muchos algoritmos para abordar la obesidad en su integridad, especialmente hoy con el impulso de muchos medicamentos, ¿no?, que se están recomendando y en general los temas relacionados a, a los a los cambios del comportamiento, los estilos de vida. Entonces, igual esta, digamos, etiqueta de o diagnóstico de obesidad preclínica y clínica, como lo dice aquí claramente Lancet, ellos ya lo ponen como estadio uno y esta parte clínica, por decirlo así, lo divide en obesidad clínica, un estadio 2 y una obesidad ya con enfermedades asociadas, un estadio 3 y establece pues qué intervenciones hay que hacer. Habla de cómo él cataloga la obesidad, ¿no? Como este desequilibrio en la ingesta y temas para poder controlar el apetito, etcétera, y las complicaciones que se asocian, ¿no? Primero la adiposidad y después ya la enfermedad. Y ponen una serie de complicaciones asociadas a la obesidad y enfermedades relacionadas a la obesidad, muy detalladas, ¿no? Muy detalladas. Yo recomendaría que amplíen mucho más leyendo estos dos excelentes artículos, que en realidad de esto se va a seguir hablando por muchos años, hasta que quizás exista de repente algún cambio de la manera como se está abordando. Para regresar al tema, este es el artículo que les mencioné. En noviembre del 2023, la Asociación Americana del Corazón publica un artículo titulado Salud Cardiovascular, Renal y Metabólica, un aviso presidencial de la Asociación Estadounidense del Corazón. Ellos hacen un llamado bastante reflexivo, aparte de tener contenido académico, el artículo y muchas, digamos, informaciones de artículos importantes para llegar a esta propuesta, sino que también establecen recomendaciones que tienen que hacer los decisores, la clase política, los protagonistas, en realidad, que toman decisiones para implementar cambios de repente en políticas públicas o estrategias para abordar la lucha frontal contra las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Es un artículo un poco extenso, pero recomiendo también su lectura. Ahí está bastante detallado cómo se define este tema. Y al final tratan de resumir que es un trastorno, el síndrome cardiovascular renal metabólico, CKM, es un trastorno de la salud, dice, debido a conexiones entre estas enfermedades cardíacas, renales, diabetes, obesidad, que conducen a malos resultados de salud. Es decir, incrementa la morbi y mortalidad. La morbi y mortalidad se incrementa. Hay un exceso en estos pacientes. Hay un exceso de la morbi y mortalidad.
Hay factores de riesgo metabólicos que van a causar el daño a los órganos terminales. Al inicio, como comprendemos, hay un daño pues en la microvasculatura, es lo clásico. Pero también hay mecanismos relacionados con temas hemodinámicos, metabólicos, inflamatorios y fibróticos. Esto en líneas generales, ¿no? Como una manera global. Lo destacado de esta publicación es que dice que cómo hay que clasificar a estos pacientes y qué intervenciones hay que hacer en cada una de ellas. Es decir, por ejemplo, mientras yo voy exponiendo, ustedes van haciéndose una reflexión. ¿Cuál es su estadio? Esa sería la reflexión. O la pregunta. Ustedes digan cuál será su estadio. Al final sería interesante de repente hacer una votación y ver en qué estadio estamos. ¿Quién es un paciente que está en estadio cero? Un paciente que cumple de repente los requisitos del Life Essential A o está, inclusive que ahora ya está proponiendo una calculadora de riesgo predictiva. Dormir bien, comer bien, hacer actividad física, no tener problemas con la glucosa, no tener problemas con el peso, no tener problemas con los lípidos, no ser hipertenso, no fumar, incluiría no tomar de repente, pero esa apariencia saludable tiene que refrendarse con temas definitivamente de laboratorio. Entonces, solamente un paciente que tiene un peso, digamos, normal para su edad y su composición, etcétera, eh, laboratorialmente tendría que estar muy bien. Y un paciente en esas condiciones estaría en un estadio cero. Entonces, ¿quiénes del auditorio estarían en esas condiciones? Sería la primera pregunta. Y cuando ya comenzamos a tener un incremento de tejido adiposo, un incremento del tejido adiposo que podríamos decir quizás un sobrepeso, obesidad tipo 1, 2, 3, o obesidad preclínica, clínica, o obesidad estadio 1, 2, 3, vamos a tener ya quizás un problema a nivel del metabolismo. Y una primera traducción de eso sería un paciente prediabético, básicamente prediabético. Una intolerancia a la glucosa, una glucosa alterada en ayunas. Ya vamos viendo. Entonces, en esas condiciones, con un incremento del peso, ¿cuántos estamos aquí en el auditorio? Y vamos al estadio 2. En el estadio 2 ya comienzan a aparecer factores de riesgo metabólico, ¿no? Y del síndrome clásico, que es el síndrome CKM, es decir, el paciente ya puede tener o cumplir con los criterios de un síndrome metabólico, ya quizás sea hipertenso, quizás ya tenga una dislipidemia, como acá dice hipertrigliceridemia, de repente asociado a un LDL alto, un HDL bajo, un colesterol remanente incrementado, un colesterol no HDL incrementado, una ApoB incrementada, una lipoproteína A tal vez, diabetes tipo 2 y que tenga algún grado ya de enfermedad renal crónica, que tenga una enfermedad renal crónica. ¿Cuántos del auditorio estaría en el estadio 2? Y como ven, hay una flecha que indica progresión. Es decir, si un paciente al final no va a cumplir esto, va a pasar a esto. Si esto va a continuar en el tiempo, va a pasar a esto. Y si esto continúa en el tiempo, quizás pase esta parte. Y en esta parte del estadio 3 hablamos de lo que hoy en día se está hablando mucho, que es la aterosclerosis subclínica. La aterosclerosis subclínica, que se puede manifestar de repente por algún grado de insuficiencia cardíaca, de repente una fracción de eyección preservada aún, una disminución de la fracción de eyección con algún tipo de preservación, es decir, sin alterarse aún, o la presencia de repente de calcio a nivel de las arterias coronarias, por hablar de un test no invasivo como la tomografía, o de repente algún procedimiento invasivo coronario, ¿no? Hay tomografías ópticas, pero en realidad acá no detalla más de eso, pero la idea es que ese paciente ya tiene presencia de ateromas de manera importante y ya ese corazón comienza a fallar. Pero aún ese paciente todavía podría tener alguna intervención y encima asociado a un daño renal.
pero ya claramente de un estadio 3 que ha superado, en este caso, 4 o 5, con muy alto riesgo para entrar. Y si hasta este momento de alguien del auditorio todavía está en este rango, que es más difícil de poder saberlo, porque si no te haces pruebas para abordarlo, difícil va a ser, pasarás a un estadio 4 que es el último. Y en el último es la expresión sublime de todo esto en el tiempo. Infarto, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, un trastorno del ritmo, un derrame cerebral, un stroke, o una arteriopatía periférica. Bueno, alguna expresión de enfermedad cardiovascular, hay muchas, ¿no? Pero digamos, destacan estas, y ya con un daño renal, que convive probablemente el estadio 3 y el estadio 4. Entonces la pregunta es, ¿quiénes en el auditorio han tenido ya o tienen alguno de estos eventos? ¿Cómo estará la población peruana si yo haría un análisis o un estudio de prevalencia? Y sobre esta clasificación y sobre la propuesta que yo hago, establezco obviamente un perfil cardiorrenal metabólico. Desde la perspectiva cardiovascular, hasta el día de hoy, las guías, la mayoría de guías sigue hablando del LDL y probablemente muchos lo sigan usando el LDL como el gol estándar para tratar de ver el tema y tomar mejores decisiones en los pacientes cardiovasculares, conociendo obviamente su factor de riesgo cardiovascular. Pero cada vez es más visible la importancia de otros biomarcadores, como el ApoB, como el cálculo del colesterol no HDL y hoy en día más aún con la lipoproteína A. Si lo vemos de la perspectiva renal, el perfil renal sería el parámetro ideal, este perfil que incluye pues el cálculo para ver la función, es decir, si ese riñón está filtrando bien, la creatinina sérica suficiente, y mediante fórmulas calculamos la tasa de filtración y de por sí el estadio, asociado a evaluación del daño, es decir, si esa coladera del riñón ya tiene algún daño estructural, que sería en este caso la albúmina con la creatinina en orina dividida, el ACR, que me determinaría una excreción de albúmina. Y con estas tres pruebas de creatinina sérica, albúmina y creatinina en orina, determinaría el daño renal de un paciente con enfermedad renal crónica, obviamente. Si abordamos el tema de la diabetes, las pruebas tradicionales, ¿no? Que evaluamos en este caso, la hemoglobina glicada, la glucosa plasmática en ayunas, plasmática en ayunas, o la prueba de tolerancia, que para mí es una de las pruebas más importantes para diagnosticar diabéticos. Si hablamos de síndrome metabólico, dependiendo de los criterios diagnósticos que utilicemos, en líneas generales, ya el paciente con hipertensión, dislipidemia, resistencia a la insulina y la presencia, obviamente, antropométrica de obesidad. Si vemos el tema de fibrosis hepática, hay un parámetro facilísimo de calcular, que es el FIB4, que ayudaría a ver la probabilidad, el riesgo del que el paciente tenga una estatosis, una esteatohepatitis no alcohólica, que está incrementando, obviamente por el tema del famoso hígado graso, lenta y sostenidamente. Y necesitamos solamente el tejido TGP y las plaquetas, y calculamos el FI4 con la edad. ¿Cuántos laboratorios hacen hemogramas y perfiles hepáticos y no les dan el cálculo del FI4? Si estamos en la emergencia y queremos abordar una isquemia, definitivamente la troponina es el gol estándar y como le decía es ya un tema más específico que vamos a ahondar en la siguiente presentación. Los péptidos natriuréticos para ver el tema de insuficiencia cardíaca y cómo está ese miocardio, cómo está probablemente el comportamiento y tiene que ir de la mano con un buen ecocardiograma y ver cómo está funcionando. Hay un cálculo que también se llama el índice OMA, que se puede hacer con la glucosa y la insulina,
y nos haría ver también el riesgo de tener una resistencia a la insulina asociado ya a un síndrome metabólico. Entonces, como pueden ver, el estado de arte actual, el statu quo es eso, ¿no? Diferentes especialistas solicitando diferentes perfiles que se interpretan de diferentes informes y uno va armando el rompecabezas. Y la propuesta de este perfil de laboratorio y un llamado, obviamente, a que cambiemos este paradigma de hacerlo de esta forma es proponer un nuevo perfil en base a estos estadiajes, ¿no? Obviamente esta propuesta, este planteamiento está asociado también a la complejidad de los laboratorios. Hoy en día una gran debilidad de los laboratorios es que no trabajan en red, ¿no? Y a veces es un problema, se hacen referencias para que el paciente vaya a un siguiente nivel a hacerse una prueba y probablemente pasen hasta meses para hacerse la nueva prueba para que le den cita. Acá la idea es que no viajen los pacientes, sino viajen las muestras. Y dependiendo del nivel y del estadiaje que tenga el paciente, yo puedo recomendarle algunas pruebas de laboratorio. De tal manera que en un solo nivel uno podría tener todas las pruebas para que puedan hacer una correcta interpretación y de acuerdo a la intervención, yo tendría que tomar la mejor decisión para manejar ese paciente. Entonces, aquí agrupo una serie de pruebas de las que ya más o menos hemos abordado por nivel de atención, ¿no? En un estadio cero, un paciente que le hago pruebas de laboratorio y no tendría problemas, pues sería un paciente sano, no habría mayor inconveniente, que sería este paciente. Pero un paciente que ya tiene un estadio uno, un exceso de peso, quizás con las pruebas clásicas para evaluar la diabetes podríamos verlo, aparte de parámetros clínicos que lo van a demostrar, como el índice de masa o circunferencia cintura-cadera, o el que ahora se habla mucho, estatura-cintura, cintura-estatura, más alteración de las pruebas que vamos a hacer. Pero ya cuando pasamos al estadio 2 ya podemos estar viendo este mismo paciente con sobrepeso, obesidad, con diabetes, con dislipidemia, con enfermedad renal crónica, ¿no? Que ya puede englobar cualquiera de estos casos. Y aquí ya tendríamos que ir agregando variables clínicas y laboratoriales, ¿no? Que vamos a abordar. Y básicamente la diferencia, diría yo, entre un estadio 3 y un estadio 4 es que de acuerdo al tratamiento o intervención que tenga el paciente con mayor complejidad, podría necesitar otro tipo de pruebas relacionadas a su enfermedad, ¿no? De acuerdo a su evolución y a la necesidad que el paciente tenga. Por ejemplo, si es un paciente que yo lo voy a anticoagular, quizás necesite pues monitorizar su tiempo de protrombina, si lo hago con warfarina, etcétera. Entonces ya se podrían ampliar otro tipo de pruebas. Pero inicialmente, si yo quiero hacer un tamizaje, un screening, clínica y laboratorialmente, podría incluir todas las pruebas que incluyo aquí en este nivel. Y esto en realidad es la propuesta. Pero esta propuesta de dar, de solicitar a un paciente, donde se precise claramente qué factores clínicos tiene, probablemente asociados, o qué riesgo, lo que fuera, tiene que haber pues un vínculo muy importante con laboratorio para que el laboratorio, en base a esta información brindada por la parte asistencial, se pueda abordar de tal manera que al final el reporte sea pues totalmente amigable, ¿no? Y pueda darles de repente alguna recomendación donde se evidencie que es un estadio, probablemente qué otras cosas más hay que hacer, qué otros estudios más podríamos recomendar. Pero ya sería solamente un reporte, una solicitud, una interpretación, un paciente, una intervención. De tal manera que al final de tener una serie de diferentes fichas, que son los perfiles, hoy en día probablemente se haga de esta manera, yo propongo hacer una integración de un nuevo perfil que integre todos estos perfiles y que de manera global se trate de visibilizar la lucha frontal contra las enfermedades crónicas, desde un abordaje clínico asistencial a un abordaje laboratorial por parte de nosotros. Pero como todo, pues tenemos muchos desafíos, ¿no? Uno de los grandes desafíos
obviamente son los sistemas de salud, ¿no? Para implementar, pues tenemos que afrontar barreras relacionadas a los costos y quizás algunos laboratorios pues tengan limitaciones por sus infraestructuras para implementar pruebas. Y también la otra gran limitación sería que los colegas o los médicos o los especialistas comiencen a generar solicitudes de una manera más integral y ya de repente dejen de ver de manera más tubular el abordaje que existe. En realidad yo conozco especialistas que ya ven este tema un poco más amplio y le podemos hacer la vida más fácil si de repente desde el laboratorio podamos a liberar exámenes de este tipo. En líneas generales se debería validar esto en condiciones reales, comenzar de repente a hacer estudios pilotos. Es cuestión de comenzar a implementarlo, existe bastante evidencia, es cuestión que se tome la idea o se discuta de repente a nivel de sociedades, si acá hay colegas de otras sociedades, podemos hacer un foro, un análisis, presentar un consenso, etcétera. Se pueden hacer muchísimas cosas y hacer visible esto para nuestra realidad peruana. El otro es que tenemos que comenzar a entender que los laboratorios tienen que trabajar en red, no pueden estar y obviamente esto está relacionado a la fragmentación de nuestros sistemas de salud. El tema de la segmentación y fragmentación son temas vigentes que nos siguen golpeando hoy en día y en algún momento va a tener esto que revertirse. Pero el hecho de que no se trabaje en redes limita un poco la posibilidad de implementar un trabajo un poco más ambicioso. Este estudio, por ejemplo, que ya tenemos, esto se ha hecho la prevalencia, disparidad y mortalidad cardiovascular del síndrome CKM en los Estados Unidos. Miren, un corte de 2011 al 2018. En el caso de ellos que han evaluado en su población, ven pues que la mayoría está en el estadio 2, un 47% está en estadio. El otro porcentaje sería el estadio 1 y menos en el estadio 3, 4. Es evidente que esto cambia conforme al grupo etario. En gente mayor, los últimos estadios comienzan a incrementar en líneas generales, ¿no? Igual, bueno, acá lo ve un tema de género, también ve el tema de las razas. Lamentablemente nuestra raza siempre menos realizada, por eso necesitamos hacer estudios. Y tampoco es complejo no entender de que los estadios más altos pues están relacionados directamente a una menor sobrevida, ¿no? En líneas generales, una menor sobrevida. Los estadios más avanzados tendrán pues una sobrevida mucho menor. O igual las muertes se incrementan en estos grupos. Y otro estudio también aborda un poco lo que ellos definen el entorno, ¿no? O las determinantes sociales, que en lo personal me gusta hablar más sobre las determinantes globales porque es más amplio. A las determinantes sociales se les agregan determinantes políticas de la salud, determinantes emocionales de la salud, determinantes comerciales de la salud. Y cuando ellos evalúan, ven que la población que tiene desempleo, bajos ingresos, inseguridad alimentaria y tener dos o más determinantes sociales adversas, se asociaron pues con una mayor probabilidad de tener etapas más avanzadas de la enfermedad. ¿Cómo estaremos nosotros? Esta imagen probablemente se les haga conocida. Pero sí considero que hay siempre una esperanza. Y espero que al menos del auditorio alguien se anime, de repente después me puede contactar a través de ROE o me pueden encontrar en las redes sociales y podamos hacer mejores cosas, podamos ofrecer a nuestros pacientes un mejor futuro. Yo creo que sí se puede lograr. Invito a quien quiera sumarse a este proyecto, encantado de recibir una propuesta. Y para terminar ya esta presentación, no olvidemos algo importante. Hoy en día se habla mucho de la atención primaria, de la atención secundaria, terciaria, cuaternaria, etcétera, pero pocos hablan de la prevención primordial. Yo recomendaría que hagan una lectura bastante reflexiva sobre la importancia de implementar la salud primordial en nuestra población. Y aquí, en definitiva, más aún ahora que estamos en campaña electoral,
sería importante hacer visible qué candidatos también proponen algunas intervenciones en relación a la salud primordial. Y como le mencioné, este artículo va a ser publicado ahora ya en diciembre. Ya estoy en la segunda revisión de un draft. Está en inglés. En febrero ya lo publico en español, donde ya detallo, hay más cositas, digamos, en el artículo, algunos alcances mayores en relación a la bibliografía. Pero es una propuesta que hago con mucho respeto por los pacientes, cariño por nuestro sistema de salud y ojalá que a nivel mundial, en especial los países que tenemos mayor carga de enfermedad por las enfermedades crónicas, se animen a implementarlo. Si alguien se anima, puede ir escaneando el QR, ahí están mis redes sociales donde me pueden encontrar. Vamos a seguir con la siguiente presentación, no hay ningún problema. Y esta primera etapa ha terminado, así es que vamos a entrar a la ronda de preguntas. Así es que quedo a las consultas. Sí, doctor, ¿le parece si esperamos unos minutitos para que los participantes puedan seguir escribiendo sus preguntas y en cuestión, no sé, me dirá la organización cuántos minutos esperamos para poder ya formularlas y que usted pueda responderlas? ¿Sí? Y si no Esperamos hay unos pregunta, minutitos. aquí estoy. ¿Ok? Sí, esperamos unos minutitos, 3, 4 minutitos y volvemos para que usted la responda. Ok. Gracias. Bien, doctor Figueroa, ya tenemos algunas consultas para usted. Ese es el caso de un adolescente de 15 años que mide 1,62 m y pesa 64 kilos, con glucosa en ayunas de 103 y valor de insulina de 52. ¿Se consideraría ya enfermedad metabólica? A ver, por lo que entiendo, tiene resistencia a la insulina y es definitivamente prediabético. Así que estaría claramente en un estadio 1 para comenzar. Claro que sí. Eh, Mm. Uno de los grandes temas que se abordan en estos artículos, especialmente el artículo de Lancet al inicio de año, que se publicó en febrero, es justo el gran debate sobre el tema de cómo
se han a veces normalizado el tema del sobrepeso, de la obesidad, especialmente en adolescentes y en niños, ¿no? Y si nos damos cuenta, quizás ya desde esta edad está empezando con la obesidad preclínica, es decir, ya se está produciendo algunos daños a nivel celular y estructural. Por eso es que cada vez vemos más pacientes jóvenes con hipertensión, con diabetes. Entonces, un adolescente, un niño, compra su comida. ¿Quién se la compra? ¿Quién va los domingos al mercado? ¿Qué estamos comiendo? Entonces son reflexiones que nosotros mismos tenemos que ver, qué tenemos en nuestra refrigeradora, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos hacer para revertir esta realidad? Es un tema bastante interesante. Eh, y yo me quedaría con esa diapositiva en relación al Día Mundial de la Diabetes, no al azúcar, en realidad no al carbohidrato. No es fácil, pero creo que sería muy saludable comenzar a hacerlo. Ujú. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. El papel de la insulina en todo eso que debería estar desde un inicio, que nos permitirá evaluar con anticipación los problemas metabólicos iniciales, asimismo los parámetros de referencias de los mismos son muy amplios, analizarlos y solo un grupo de colegas que conoce o estudian lo saben. Más que enfocarnos en una prueba de laboratorio, porque veo que, y esto no es solamente de ahora, muchos hablan de la insulina, eh, me enfocaría más en todo el contexto, y todo el contexto es la obesidad. Si comenzamos a entender la obesidad como una enfermedad, como lo que hoy en día se plantea, ya hay documentos que se han publicado este año muy importantes, bastante sesudos, yo diría, bastante académicos, de expertos mundiales, hacen visible este problema. Entonces, una de las reflexiones que yo me haría es, ¿qué comemos? ¿Por qué digo esto? Porque ayer justo salió una publicación de Lancet donde hacía visible el incremento del consumo de alimentos ultraprocesados o alimentos hiperpalatables, o según la clasificación de NOVA tipo 4. Es decir, lo que encuentran y que rápidamente produce un sabor exquisito en nuestro paladar y que han pasado por procesos industriales para que exploten de sabor en nuestros paladares. Por eso es hiperpalatables. Y no es difícil entender qué alimentos son. Imagínense un supermercado, el que quieran, sin todos estos alimentos ultraprocesados. Y eso es lo que habitualmente se consume. Entonces, es importante el hecho de evaluar a un paciente integralmente con pruebas de laboratorio, pero más importante es entender el gran problema que está atrás. Y el gran problema que está atrás definitivamente es la obesidad. Ujú. Gracias. En relación a gestantes con obesidad, ¿cuál es su opinión? Bueno, debo entender que eran obesas y se embarazaron. No sé si la pregunta es así. Ujú. Debe ser. Bueno, habría que ver. Hoy en día, hablando de las mujeres, es un tema muy importante, especialmente la salud cardiovascular en las mujeres. Quizás es menos visible este gran problema que ha sido postergado quizás por muchos años a raíz de que la mayoría de intervenciones o pacientes que a veces vemos, cuando vemos un paciente con infarto, no vemos una mujer con infarto, vemos a un hombre con infarto. Y la enfermedad cardiovascular en mujeres tiene un pronóstico más complejo comparado con un varón. Inclusive la presentación de enfermedad cardiovascular prematura, en la mayoría de estudios se evalúan en los hombres menos de los 50, 55 años, las mujeres menos de los 65, porque tienen la posibilidad todavía de tener una protección hormonal. Pero hoy en día las sociedades de cardiología o instituciones que abordan la salud cardiovascular cada vez hacen más visible el hecho de abordar los problemas cardiovasculares en mujeres. Entonces, si es una paciente con obesidad y va a
tener una gestación, es importante pues que tenga una buena evaluación cardiológica para tratar de minimizar los riesgos, ¿no? Tanto para el producto como para la madre, ¿no? En este caso que va a dar a luz. Ujú. Tenemos una más. ¿Cuál es la mayor precisión de apolipoproteína B para estimar el riesgo cardiovascular? Bueno, voy a de repente cambiar la pregunta. Yo diría, ¿cuál sería el principal rol del ApoB para evaluar el riesgo cardiovascular? Eh, el ApoB, en mi opinión, debería ser parte de un perfil lipídico, al menos inicial, cuando queremos abordar de manera integral a un paciente. El ApoB es una estructura que está unida individualmente a las lipoproteínas. Vamos a contar, por ejemplo, LDL. Si yo tengo 10 LDL, tendré 10 ApoB, porque está unida individualmente a cada una. Si yo tengo 100 LDL, tendré 100 ApoB. Entonces, el ApoB está unida a las lipoproteínas que producen aterogénesis, aterogénicas. Entonces, a mayor cantidad de ApoB, a mayor cantidad de ApoB, tendré mayor cantidad de lipoproteínas aterogénicas. Y ojo que no solamente hablo del LDL, que es lo que habitualmente vemos, también están incluidas ahí las VLDL, también están incluidas ahí las IDL, que nunca se reportan, ni hay pruebas para ello. Estarán ahí algunas que se le conocen como kilomicrones, colesterol remanente. Y lipoproteína A también, parcialmente. Aunque la lipoproteína tiene ApoA también, ¿no? Y todas estas producen aterogénesis. Entonces, cuantificar el ApoB es crucial. Por eso es que en muchas guías hoy en día recomiendan que un paciente, si evaluamos el LDL y quizás no llegamos al objetivo específico, a pesar que pueda tener de repente una terapia combinada, ya no solamente con acetatina, sino de repente con otros medicamentos hipolipemiantes, tenemos que abordar ese riesgo residual y vienen a protagonizar la ApoB y el colesterol no HDL, que es simplemente un cálculo. Entonces, un biomarcador que es calculado y el otro que es un biomarcador que hay que procesar, deberían ser parte rutinaria del perfil lipídico. Ujú. Gracias. ¿Por qué no consideran el dosaje LDL en ninguno de los niveles de atención? A ver, en realidad sí, yo diría que el LDL es parte del perfil lipídico tradicional. Los perfiles lipídicos los hacen. Yo diría que en todos los laboratorios, hasta laboratorios de baja complejidad, a primer nivel, hacen LDL. Pero una recomendación es no hacer LDL. Si vemos una recomendación de laboratorio adecuada, es no hacer el LDL, sino más bien calcularlo. Y para calcularlo necesito colesterol total, triglicéridos y HDL. Es decir, si yo quiero optimizar mi laboratorio, probablemente optimizaría estos test. ¿En qué casos podría de repente yo necesitar dosar un LDL? Hay calculadoras hoy en día que inclusive pueden tener valores de triglicéridos muy altos, pacientes con mayores de 600, 700, 800. Y estas fórmulas como la de Martin Hopkins modificado, de Samsung, me permite tranquilamente tener pacientes con hipertrigliceridemia y dosar, mejor dicho, y calcular el LDL. Entonces, una buena práctica es no procesar. Si ustedes ven muchos perfiles lipídicos, especialmente europeos, en sus textos, mencionan colesterol total, triglicéridos y HDL. No ponen el LDL, porque una buena práctica es calcularlo, calcularlo. Otra pregunta es, ¿hay estudios sobre disfunción mitocondrial y enfermedad cardiovascular? Por supuesto, todas las enfermedades que he mencionado hablan de daño mitocondrial, el famoso ROS que le llamamos al final. Todas estas desencadenan en un daño mitocondrial. Y como entendemos, la mitocondria pues es la maquinaria que libera, que respira, que hace un montón de procesos en las células. Este daño mitocondrial asociado a un estrés crónico, a una inflamación crónica, a los PAN, de repente DAM también, etcétera, pues hacen mecanismos
inmunomoduladores que en realidad terminan generando una cascada de tormenta perfecta y que avanzan y progresan, como este síndrome cardiorrenal hepatometabólico. Entonces, claro que sí, hay muchos estudios, especialmente que abordan ya el comportamiento de la metabolómica, que es otro gran aspecto de la medicina de laboratorio. Ujú. ¿Existe información de beneficios del uso de vitamina D, omegas y otros en el tratamiento de enfermedades crónicas como para impulsar su dosaje? Bueno, sobre la vitamina D hay varias sociedades a favor, varias sociedades en contras. En realidad es un tema para debatir, pero más que monitorizar de repente con alguna prueba de laboratorio específicamente algo, yo creo con que el paciente coma saludablemente es el mejor indicador de que su metabolismo va a cambiar. Si un paciente disminuye radicalmente el consumo de carbohidratos, especialmente carbohidratos simples, si un paciente deja de consumir alimentos ultraprocesados, si un paciente deja de consumir azúcar, tengan la plena seguridad que ese paciente va a comenzar a desinflamarse. Y reto a quien quiera, hágase un control basal y va a ver cómo en menos de 3 semanas se va a revertir muchos de sus parámetros, especialmente la insulina. Pero este cambio tiene que ser sostenible, ¿no? Tiene que haber, obviamente, una convicción y cambiar definitivamente de manera radical nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Y más que estar monitorizando de repente con alguna prueba específica, yo consideraría que comer saludablemente sería lo mejor. Tenemos más. ¿Cómo podemos involucrarnos desde provincias para implementar su interesante propuesta para beneficiar desde el laboratorio a las poblaciones más vulnerables en la prevención de enfermedades crónicas degenerativas? Yo estoy a la orden. Me encantaría hacer visible esta propuesta a nivel no solamente nacional, latinoamericano, sino también mundial. El sábado voy a tener la suerte de estar en Bogotá hablando de este artículo y probablemente esté en otros escenarios. Pero donde quieran que se haga visible este tema, encantado de exponerlo. Hay mucha información. Así es que si alguien quiere sumarse en este proyecto y dar los espacios para hablar del tema, hacer visible una lucha frontal contra las enfermedades crónicas, encantado, este servidor está a la disposición. Así que Ujú. quien haya hecho la pregunta puede contactarme, así es que no hay ningún inconveniente. Hay que comenzar, tenemos mucho por hacer. Claro que sí. Tenemos una más. La toma de insulina basal para el cálculo de índice HOMA entraría dentro de algún estadio del CKM. Por supuesto, como hemos visto, probablemente un paciente ya con un estadio 1, a pesar que haya solamente un cambio a nivel de la adiposidad o del metabolismo de glucosa, quizás ya podría tener alguna disfunción de la insulina, si es que es probable que exista un incremento de la insulina, ¿no? Es probable que ya exista un hiperinsulinismo, de un estadio 1 inclusive. Estadio 2 ya definitivamente es más manifiesto porque ya tiene diabetes. Claro que sí. Ujú. ¿Cuál es la limitación del LDL calculado? La limitación, una sería de que el paciente tenga más de 800 de triglicéridos, nada más, no hay otra. Inclusive hoy en día las guías hablan de que no es necesario hacer un perfil lipídico en ayuno. Ujú. Así que bueno, ahí al final de la segunda presentación les voy a dar una sorpresa, así que estén atentos. Bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Ahora sí, vamos a continuar con la programación. Vamos a dar pase al segundo tema denominado Nuevos alcances sobre la troponina ultrasensible. Les recordamos que pueden seguir durante la exposición del doctor registrando sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas para que al término el doctor lo pueda continuar. Doctor Figueroa, adelante por favor con su exposición. Listo. Un disclaimer.
En la información previa, en el programa se había puesto utilidad clínica de la troponina T, ultrasensible. Yo no voy a hablar de la troponina T, voy a hablar de la troponina ultrasensible, solamente para precisar, en líneas generales, troponina. Voy a hablar de la troponina. Muy bien. Para introducir un poco de este tema tan interesante como es la troponina, creo que hay que entender un poco el riesgo cardiovascular. ¿Cuántas personas del auditorio, ahorita estamos a ver, 203 hemos incrementado, estábamos en 180 al comenzar? Gracias a todos, por favor, por estar en esta hora 8:33, ya hora de estar con la familia y estén aquí compartiendo este momento con mi persona, hablando de un tema tan interesante. ¿Cuántas personas del auditorio saben cuál es su riesgo de tener un derrame o un infarto en los próximos 10 años? ¿Quiénes saben a conciencia cuál es ese porcentaje? ¿A quienes les han dicho, tu riesgo de tener un infarto o un derrame cerebral en los próximos 10 años es de tanto por ciento? Háganse esa pregunta, respóndansela ustedes. Y es muy probable que a pocas personas de estos 212 participantes le hayan dicho cuál es su riesgo, les aseguro. Porque es algo que lamentablemente sucede y deberíamos saberlo. Y ahí sí, eh, somos corresponsables. Yo creo que a nivel asistencial hay cosas que sí deberían priorizarse, más aún sabiendo que la salud cardiovascular es crucial. La primera causa de muerte en el mundo son problemas cardiovasculares. Este estudio me pareció muy interesante. Este es un estudio que se hizo a nivel mundial para ver cómo están los lípidos. Y de 17 países que participaron, 7 de ellos tenían una media elevada por encima de los niveles que recomienda la OMS. Y miren, está Australia, Japón, Macedonia, Eslovaquia, Germania, Alemania, Austria y otros, de casi 500 millones de perfiles lipídicos, ¿no? Colesterol alto y LDL elevados, obviamente son factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Y este es el mapa. Una vez más, el país de plomito, es decir, no hubo información de nuestro país y otros de la región, participó solo Brasil. Y bueno, si vemos, Brasil está en un color intermedio, pero hay lugares que sí tenían un valor alto. Digamos que poblacionalmente no tenemos, por decirlo así, dislipidemias de manera general, tal vez, pero eso hay que tomarlo con pinzas. Entonces, en relación a la pregunta inicial, ¿cuál es ese riesgo de tener un infarto o un derrame en los próximos 10 años? ¿Qué probabilidades tenemos de que en los próximos 10 años tengamos un infarto? Y miren, aquí por ejemplo hay una calculadora. Esta calculadora que tiene en definitiva una influencia importante, lo que tendría de la ancestría, es decir, un componente racial, porque es una calculadora de riesgo hecha en Inglaterra, el QRIS 3. Es una calculadora, en lo personal me gusta, hay otras, como vamos a hablar más adelante tal vez. Por ejemplo, un paciente de 47 años, varón, con otro grupo étnico, no obviamente caucásico, no fuma, diabético, que tiene antecedentes de su familia que en menos de 60 años tuvieron alguien con infarto o angina, no tiene enfermedad renal, no tiene fibrilación auricular, no está en tratamiento para la presión y otras variables que también se detallan en la calculadora de riesgo. Y si hacemos el cálculo, dice, el riesgo en base a la información que yo le brindo, porque esto es una calculadora predictiva, te dice que va a pasar, tu riesgo de sufrir un ataque al corazón o derrame es del 10.5%. Es decir, de 100 personas como tú, el riesgo es que 10 de estas 100 caritas pueden tener un infarto o un derrame. Y una persona de su misma edad, sin factores de riesgo, es de 4. O sea, de un 4% subió a 10%. ¿Cuál será tu riesgo cardiovascular? Hay muchas calculadoras de riesgo cardiovascular. Después podemos ampliar al respecto. Vamos a poner un caso clínico.
para hacerlo más interesante. Varón de 59 años, antecedente personal de diabético, una hemoglobina glicada de 10, es decir, mal controlado, hipertensión también mal controlada, fuma una cajetilla de cigarro al día y consume alcohol una vez por semana. De sus familiares, un hermano de padre murió por infarto a los 48 años. Viene con un dolor precordial de alta intensidad, 8 sobre 10, sudoración y palidez. Familiares llaman al servicio de ambulancia. Vamos a imaginar el SAMU, STAE o alguna privada. Y, y me encantaría que alguien abra micro o escribe en el chat. ¿Cuánto creen que va a llegar la ambulancia a su casa en tiempo? Imaginémonos que el señor vive, vamos a poner un distrito, no sé, pues, Surco, ya vamos a decir Surco, y si tiene que atender, no sé, pues en Revaliati. ¿En qué tiempo llegará su ambulancia para que lo recoja a su casa? A ver si alguien escribe en el chat un tiempo promedio. Escriban, sin temor. O pueden abrir micro también, no sé si se puede, Katy. A ver, hacemos a la pregunta, ¿se puede abrir micro? Creo que no. No, a ver, han escrito No. por acá. Media hora, dice, media hora, uy. Anonymous, bien. 1 hora, 2 horas. Víctor, 20 minutos. Patricia. Víctor Ábalos, no hay chat, dice. En 45 minutos, dice Andrés. Ya. Vamos a ver, vamos a quedarnos con el caso clínico. ¿Cuánto tiempo llegará al hospital? Como ya lo hemos mencionado en la anterior presentación, la enfermedad cardiovascular pues es parte. Acá justo en esta publicación menciona claramente cuál es la causa de las causas, ¿no? Hablan de que la globalización, la urbanización, el envejecimiento, el nivel educativo, económico, en fin, dentro de las determinantes sociales, que hoy en día para mí ya serían determinantes globales, eh, comienza todo. Esto hace que hagan cambios en su conducta. De repente alimentación poco saludable, consumir tabaco, alcohol, inactividad física, sedentarismo. De ahí viene la etapa de prehipertensión, hipertensión, sobrepeso, obesidad, prediabetes, diabetes, dislipidemia, etcétera. Y al final desencadena en un evento cardiovascular, un infarto o un derrame, discapacidad o muerte. ¿Mm? Cuando les mencionaba sobre las determinantes, les dije que habían determinantes comerciales. De repente alguien no ha ampliado. Pueden entrar. Lance tiene un capítulo, una comisión que aborda este gran problema. Y dice que son cuatro las industrias que son responsables del tercio de muertes en el mundo. 33% de las muertes en el mundo son producidas por estas industrias. ¿Cuáles son? Tabaco, alcohol, alimentos ultraprocesados y combustibles fósiles. Determinantes comerciales de la salud y las industrias que matan. Cuando hablamos de las enfermedades cardiovasculares, pues hablamos de muchas de ellas, pero básicamente nos enfocamos en dos, el infarto y el derrame cerebral. Cuando hablamos de la troponina, nos vamos a referir a la cardiopatía coronaria, al corazón. Nuestra isquemia. ¿Cómo están sus corazones? ¿Qué pasa si a un paciente le da un infarto? Probablemente ese paciente va a tener una discapacidad importante en un futuro. Aparte de tener controles periódicos, discapacidad quizás, cirugías posteriores, revascularizaciones. ¿Cómo queda un paciente infartado? Y como les mencioné, la principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Cada año mueren más personas por este problema comparado con otras. Y 75% de sus muertes se producen en países como los nuestros. Y es muerte prematura. Personas que trabajan, que podrían seguir produciendo a nuestra sociedad. ¿Cómo quedan después? Entonces, cuando viene un infarto, un paciente infartado,
ya desde hace muchos años se trata de buscar pues el biomarcador ideal, ¿no? Y ya existe un biomarcador que responde a las necesidades para un diagnóstico oportuno. Por ejemplo, en esta publicación muy interesante habla de que existen más de 24 biomarcadores que se tratan de explorar para ver temas relacionados a la disfunción plaquetaria, difusión endotelial, aterosclerosis, inflamación, disregulación mitocondrial en relación a la pregunta, problemas metabólicos, fibrosis, remodelamiento, un montón, miocardio, contractibilidad, etcétera, temas hemodinámicos, en fin. Y probablemente sigan explorándose más biomarcadores, hay otros. Pero cuando hablamos de infarto y miocardio, básicamente vamos a hablar de la troponina, de la troponina. Hoy en día estamos viviendo ya la cuarta definición de infarto y miocardio, desde casi cercano al 2020, ¿no? Antes una visión más epidemiológica, hoy un enfoque más clínico, ¿no? Por la fidelidad de los registros. Entonces, en estas definiciones consideran a la troponina como parte sustancial de su definición, ¿no? Dentro de los criterios clínicos de infarto, ¿no? Denota pues la presencia de lesión miocárdica aguda por, obviamente, una isquemia clásica, ¿no? Hay una obstrucción global, casi global, probablemente parcial, pero que hay obviamente una definición clásica de un infarto tipo uno. Y la mayoría de las guías, por ejemplo, la última guía de 2025 que aborda el tema infarto, habla de ese tipo de infarto, el infarto tipo uno, ¿no? Que es este clásico. Sin embargo, en algunas condiciones, al margen de la isquemia que va a producir la sintomatología de infarto, puede haber también un daño a nivel de miocardio, un daño estructural. Y que eso le conoce como lesión miocárdica o injuria miocárdica. Pero esta injuria, esta lesión, el paciente la va a tener más aún si tiene asociado comorbilidades. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando se comienza a implementar la troponina ultrasensible en las emergencias, comenzamos a ver que pacientes comienzan a tener un valor por encima del valor establecido, conocido como percentil 99. Pero que en el tiempo ese valor de troponina no se modifica porque el paciente no tiene isquemia, lo que tiene es un daño miocárdico. Y sobre estos temas vamos a ampliar un poco más. Miren los diferentes mecanismos que existen para definir un daño asociado obviamente a diferentes estados de enfermedad a nivel del cardiomiocito. Un infarto de miocardio es lo clásico, una necrosis. Un infarto producido por necrosis, por falta de oxígeno, se va a incrementar la troponina. Pero pueden haber otras cosas, por ejemplo, inflamación, miocarditis, por ejemplo, en época de pandemia con la vacunación. Renovación celular, exocitosis, apoptosis y otras que pueden generar un incremento de la troponina, pero no por isquemia, sino por daño, por daño. Por ejemplo, acá hay diferentes razones que van a generar una elevación de la troponina, ¿no? Asociados a injuria, por ejemplo, relacionado al infarto, que no es por isquemia, ¿no? En este caso, lo clásico, por ejemplo, es que el paciente pues tenga con un infarto tipo uno, se obstruye la arteria coronaria y desencadena la sintomatología. Pero hay otras razones que van a estar relacionadas y que pueden incrementar la troponina, pero no va a haber una variación en su valor. Eso lo conocemos ahora como delta y vamos a entenderlo un poco más. Lo clásico es que si viene un paciente con infarto, va a estar en esta zona bien rosa. Un paciente con evidencia clínica de daño miocárdico por isquemia. Y en este caso tengan la plena seguridad que los valores de troponina se van a disparar. Valores bien altos, expresión en electrocardiograma de elevación del segmento ST, sintomatología, no hay vuelta que darle, un infarto tipo uno, intervenimos. Pero van a haber algunos casos en que puede haber un aumento de la troponina, pero no por isquemia, sino por daño. Más aún si se asocian variables como hipoxemia, anemia, taquiarritmia, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, etcétera, etcétera. O pacientes que van a tener todos estos problemas, pero
no va a haber daño miocárdico. Este es un tema bien interesante porque si ustedes recuerdan la presentación anterior, cuando puse para abordar temas de injuria, por ejemplo, si queremos ver aterosclerosis subclínica, es probable que el paciente tenga algún daño a nivel miocárdico y puede expresarse con valores elevados de troponina ultrasensible, pero que no están asociados a isquemia. Hay que tener una diferenciación de eso. Y vamos a entenderlo un poco más adelante. Como mencioné, un infarto tipo 1, acuérdense que hay 5 tipos de infarto, vamos a referirnos al 1 y al 2 especialmente. El infarto tipo 1 es este, ¿no? Donde un ateroma que se ha ido acumulando por décadas, porque un ateroma no aparece de la noche a la mañana, se habla que puede ser entre 3 a 4 décadas su presencia, va a generar una oclusión completa de una coronaria, como se ve aquí por el trombo. O parcial, de repente va a dejar que pase algo. La expresión clínica puede ser, pues, con algunas diferencias, pero que va a haber isquemia, va a haber isquemia. Y en esta sintomatología, definitivamente se va a incrementar la troponina. Se va a incrementar la troponina. En el infarto tipo 2 ya va a ser un poco más desafiante, porque en el infarto tipo 2 se va a producir también de repente una obstrucción, pero no porque se haya erosionado o se haya producido un daño a nivel del ateroma, sino que de repente está asociado a demanda de oxígeno. Imagínense los pacientes que vienen constantemente en la emergencia y que van a tener estos problemas, anemia, problemas renales, y que al final el corazón va a tener un impacto y que puede generar un pequeño incremento, pero que ese incremento se mantiene en el tiempo, es constante, no varía. Si varía es porque hay un delta, y si hay un delta es porque hay una isquemia. Entonces hay que diferenciar bien. Acuérdense que infarto puede ser tranquilamente un problema de una angina inestable, un infarto tipo 1 clásico, un infarto tipo 2. Y cuando ya hablamos, bueno, no está aquí, pero creo que también está el infarto tipo 3 y este infarto ya es un paciente que muerte súbita, pues lamentablemente murió. El infarto 4 es por temas ya de procedimentales cardiovasculares y el quinto también, por procedimientos, ¿no? Entonces, un paciente con infarto miocárdico, por ejemplo, tipo 2, hay que ver el contexto, hay que entender sus mecanismos y todo esto puede estar asociado a él. Y va a ser quizás ese paciente que no va a tener alteración del cemento ST y que va a necesitar de repente un control y monitorizarlo para ver cómo se va comportando en el tiempo. La idea es que tenemos que intervenir oportunamente. Acuérdense que por cada hora perdida de intervención se va a incrementar en 7% la mortalidad de ese paciente, o la sobrevida, perdón, si no actuamos de manera oportuna para generarle una revascularización, ya sea de repente con una trombólisis o de repente si hay un centro de hemodinamia que pueda acceder a que le hagan un cateterismo, le pongan un stent fabuloso. Muy bien, ahora vamos a entrar en detalle al test. Es importantísimo que conozcan los detalles de qué tipo de troponina están usando en sus establecimientos de salud. Y esa chamba tiene que ser, obviamente, de la mano con las personas del laboratorio. ¿Qué troponina están usando en sus emergencias? ¿Es ultrasensible? ¿Es troponina sensible o convencional o tradicional, como le llaman? ¿Qué troponina están usando? La troponina, ojo, no es específica del músculo miocárdico, también está en el músculo esquelético, pero sí se evidencia que específicamente se incrementa cuando hay un daño a nivel isquémico o injuria a nivel miocárdico. Eso no es cuestionable. Hay tres, por ejemplo, ¿ah? Hay la troponina I, la T y la C. Como ven aquí hay, y ya lo hemos tocado, hay un montón de causas relacionadas a la elevación de la troponina, muchísimas. Hay que entenderlas. Hay que conocer también un poco su composición, etcétera, ¿no?
También ya desde la perspectiva del laboratorio hay que entender algunas características importantes del test, ¿no? Del test. Esto ya son temas analíticos, ¿no? Ver temas relacionados a las interferencias. Esto ya es un tema del test en sí, que el laboratorio tiene que conocer. Acuérdense que pueden haber muchas variables que puedan generar algún tipo de problemas al momento de interpretar una troponina. No es frecuente, pero pueden existir. Temas asociados a condiciones de los pacientes, temas asociados también al tipo de test que estoy usando, porque repito, o mejor dicho, no repito, digo, no hay test perfecto. Hay muchas industrias que que venden troponina ultrasensible. Todas tienen alguna característica. Ninguna es perfecta. Entonces hay que interpretar adecuadamente en un contexto real la troponina. Las pruebas de laboratorio son de ayuda, van a permitir que el médico tome mejores decisiones, pero el médico tiene al paciente, tiene para hacerle el examen físico, tiene para preguntarle su historia clínica, tiene de repente para hacer interconsultas a otras especialidades, tiene de repente para hacer otros procedimientos diagnósticos como imágenes. No es solo la prueba de laboratorio que toma las decisiones. Entonces hay que interpretar en todo su contexto a un paciente en estas condiciones. El laboratorio tiene que entender temas relacionados a sus temas analíticos y temas relacionados a su preanalítico. Hay desafíos en general. En realidad los laboratorios deberían hacer estudios, y esto está recomendado por diferentes guías mundiales, para hacer el cálculo del percentil 99, es decir, ¿cuál es ese valor que dice que es normal o es patológico? ¿Cuál es ese valor? ¿Cómo se calcula ese valor? ¿Mm? ¿Cómo lo hacemos? ¿O agarramos simplemente lo que nos dice el proveedor y establecemos un corte? Es un tema interesante para evaluarlo. Pero en líneas generales, ya desde la perspectiva analítica, hay temas relacionados a material de control, temas relacionados al coeficiente de variación, interferencias, etcétera. Más de laboratorio. Acá, por ejemplo, en una publicación ya del 2021, algunos test de troponina ultrasensible aprobados por la FDA y algunas características en relación a unos parámetros específicos, ¿no? Coeficiente de variación, su límite de detección, etcétera. Falsos positivos o falsos negativos asociados a la troponina, dependiendo del método, probablemente hay que evaluarlo, siempre hay que conocerlo. Y vamos a comenzar a entender un poco más al respecto. Cuando hablamos de troponinas, digamos, hasta el año 2000, desde que existió, digamos, la fabricación de las troponinas, ayudaron mucho para el diagnóstico de síndrome coronario. Ayudaron mucho. Pero el rango de positividad necesitaba valores más altos de troponina. Es decir, esta curva, como ven, es de un paciente que tiene un incremento de la troponina. Pero si hablamos de los test antiguos o de las troponinas sensibles o troponinas tradicionales o convencionales, pues necesitamos un mayor tiempo, quizás de horas de evolución, para poder decir que este paciente tiene infarto. Es decir, primero, mayor concentración de la troponina y lo otro es que mayores tiempos. Por lo tanto, si lo hacemos al inicio con esta troponina, probablemente salga negativo. Tenemos que esperar un tiempo. Hoy en día las guías recomiendan entre 6 a 8 horas, si es con una troponina tradicional. Pero imagínense ese corazón cómo estará. Y la idea de elaborar las troponinas ultrasensibles es justo comenzar a bajar este límite de detección para poder nosotros diagnosticar a pacientes de manera más precoz su infarto. Y es así que con el tiempo los valores fueron cambiando, ¿no? Y a partir del 2007, que aparecen, digamos, una troponina ultrasensible, bajan el punto de corte. Y vamos a ver eso de repente un poco más adelante. El valor. ¿Por qué digo esto? Porque miren,
los ensayos tradicionales o convencionales, como dicen acá, o lo que sería las troponinas sensibles, la mayoría de ellas se expresan en microgramos por litro. Pero hoy en día, estos valores de microgramos por litro, la mayoría de guías, cuando hablan de troponina ultra sensible, deben expresarse en nanogramos por litro. Yo los invito a que vean sus resultados de troponina, en qué unidades están reportadas. Y debería ser en nanogramos por litro. Se multiplicó por 1000. Y si antes, con estas troponinas, detectamos a partir de aquí un valor de positividad de patología, ahora este color rojo ha descendido, permitiendo detectar pacientes a partir de un percentil 99. Acá probablemente patológicos y acá sí normales. Pero miren cómo ha bajado. De tal manera que hoy en día la troponina ultrasensible me detecta en menor tiempo, en menores concentraciones, la posibilidad de una isquemia a través de la necrosis del miocardio. Y esta es la imagen que tiene que quedarse en nuestras mentes, este gráfico. Lo que está en verde, hasta aquí sería un valor normal. Vamos, pacientes, digamos, si ustedes no tienen ningún problema cardiovascular y se hacen una troponina, debería estar en estos valores verdes, menores de este valor verde. Pacientes que tienen, como les dije, enfermedades asociadas, diabetes, hipertensión, antecedentes también de problemas cardíacos, enfermedad renal u otras, pueden tener ya un daño miocárdico, un daño a nivel de miocardio. Pero estos pacientes van a tener una troponina que va a superar este percentil 99, pero que no varía en el tiempo. Es decir, si me sale de repente acá 50, de repente acá me sale 48, de repente acá me sale 52, de repente acá me sale 47, mantienen un promedio. No hay una gran diferencia. Pero cuando abordamos infarto, es un paciente que va a tener una diferencia. Si, por ejemplo, le medimos aquí al inicio y le hacemos un control, va a haber una diferencia importante en el valor, que puede ser una diferencia positiva. O de repente, si está en la meseta cuando le controlamos, porque hubo un mayor tiempo de evolución, y le hacemos después, va a haber una diferencia negativa, también será una diferencia importante porque va a caer. Por eso es que esta curva, ojo que esta meseta puede durar horas, es del clásico paciente infartado, es el que estamos hablando, el que tiene isquemia, este de aquí. Una muestra, como dice, muy temprana puede ser inclusive negativa. Si vamos monitorizando, se va a hacer positiva. Una muestra temprana, una muestra tardía, una muestra muy tardía, ya quizás está bajando la meseta. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esta diferencia, que en este caso sería una diferencia positiva, por ejemplo, acá 15 y acá 50, no, por ejemplo, vamos a decir, perdón, acá 100 y acá 1000 más 900 ha subido, es diferencia positiva, eso es lo que se conoce como delta. Delta. Cuando vean las guías, van a encontrar el nombre de delta. Y si, por ejemplo, el paciente está en la cúspide y con el tiempo le hago un control, probablemente si estaba acá en 1000 y acá tiene, no sé, pues 700 menos 300, también será un delta negativo. Pero estamos hablando de pacientes que tienen valores altos de troponina. Es decir, tiene un infarto. Ojo que cuando el paciente llega a la emergencia, inmediatamente si hay una sospecha de infarto, le van a hacer un electrocardiograma. Y definitivamente, si el paciente está con sintomatología, le van a intervenir y le pedirán la prueba de troponina que se correlacionará con el infarto. Y después se monitorizará sus valores, porque también hay que ver scores para ver el riesgo de morbilidad y mortalidad incrementada, ¿no? Grace, etcétera, otros, que hay que usarlo. Eso ya lo usan los emergenciólogos. Y esta gráfica es más bonita. Miren, ponen valores de percentil 99, quizás 20,
quizás 25, quizás 18, no lo sé, por aquí, 25, 26, normales. ¿Qué valores tienen de normales ustedes? Nanogramos por litro, ojo, nanogramos por litro. La mayoría de guías que van a ver están expresadas en nanogramos por litro. Pero miren, valores bajos, que hay que ver diagnósticos diferenciales, valores moderados, valores altos y muy altos. Obviamente, en valores muy altos, definitivamente la posibilidad de infarto es mayor. Valores más bajos, hay que ver siempre diagnósticos diferenciales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo implementar la troponina en emergencia? Especialmente esta troponina ultrasensible, que es la que tenemos que implementar. Hay también publicaciones que establecen pues recomendaciones para que los laboratorios hagan esa transición. Mire, esto fue publicado en el 2019 y ojo que la troponina ultrasensible viene desde mucho más atrás. Hay que hacer pues todo un proceso de preparación. Yo la escuchaba a un médico muy reconocido, experto, que dice que cuando implementó esta troponina, literalmente vivía en la emergencia. Estuvo un mes hasta que los médicos lograron interpretar adecuadamente. O sea, el médico de laboratorio convivió con los emergenciólogos un mes para que entendieran el uso adecuado de esta troponina. ¿Mm? Entonces, es una responsabilidad del laboratorio hacer esta etapa de enseñar cómo se va a tener que interpretar. También hay responsabilidades de los médicos de emergencia, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Y de ahí ya viene la interpretación, porque al final, en base a estos criterios con la troponina y clínicos, yo voy a tener que decidir qué pacientes se quedan en la emergencia, qué pacientes van a estar de repente en una conducta expectante, o a qué pacientes yo tranquilamente les puedo dar de alta sin problema, en base obviamente a criterios. Las guías hoy en día recomiendan revaluaciones, hacer siempre 2 tomas de troponina. Y miren, ¿cuánto tiempo tenemos para intervenir? Un paciente que ingresa, nuestras emergencias tienen la capacidad para hacer procesos de intervenciones para revascularizar los infartos o trombolizamos. Tenemos muchos centros hemodinámicos donde haya cardiólogos para que nos hagan este tipo de intervenciones en el país. Este paciente, por ejemplo, que les hablé, acá le pongo tiempo de llegar a la ambulancia a domicilio 1 hora, en 30 minutos llega al hospital, en 30 minutos ya le hacemos la ecocardio. ¿Cuánto ya va? Acá ya va 2 horas. Resultados salen en 1 hora más, 3 horas. En 3 horas, ¿cómo estará su corazón? Imaginemos el mismo caso. ¿Y qué pasaba si de repente este paciente en la ambulancia le hacían una troponina? De repente una troponina de cabecera, con otra metodología, ¿no? Ultrasensible, en una ambulancia medicalizada. ¿Cómo es el flujo de procesos de troponina en las emergencias? Bueno, este es un tema ya más de laboratorio. Toman plasma, toman suero, priorizan esta prueba sobre otras. ¿Cómo lo manejan? En líneas generales, las guías, este de 2023, igual la del 2025 que ha salido la de infarto, hablan pues ya y repiten y reiteran el tema que la troponina pues es la protagonista dentro de las pruebas, ¿no? No hablan de otro biomarcador, no hablan de otro biomarcador. Excepcionalmente por ahí todavía alguna guía recomiendan el CPKMB por reinfartos, pero muy excepcional. En líneas generales, las intervenciones ACS, por ejemplo, el electrocardiograma normal, el contexto clínico y la estabilidad del paciente como primer foco. Después vemos la intervención de acuerdo al tipo de infarto, con elevación o sin elevación del segmento, alto riesgo de que sea un paciente, qué terapia antitrombótica puede usar, proceso de revascularización y después obviamente los temas de prevención secundaria, ¿no? ¿Cómo quedan estos pacientes? Manejo invasivo, tratamiento antitrombótico, en fin. Y como ven acá en la evaluación, clásicamente el espectro de pacientes, el clásico que llega pues con un problema muy marcado de elevación, va a tener pues los niveles de troponina ultra sensible, ponen ultra sensible aquí, ¿no? Muy elevado. Quizás estos no, habría que ver.
está en esa transición de repente de una angina inestable a un stent. Acuérdense, esto puede evolucionar de aquí pasar para acá, de acá pasar para acá, etcétera. Hay que verlo. Y como le mencionaba, la troponina es la protagonista. ¿Con qué frecuencia voy a hacer la medición? Ahí viene otro detalle. Muchos expertos hablan a la hora, 2 horas, 3 horas. Es un tema de definir también la realidad de cada establecimiento. Hay otros estudios que recomiendan, por ejemplo, también 2 horas como mínimo el control. Entonces hay que ver bien ese procedimiento, ¿no? Tenemos otros estudios, angiografía, imágenes, resonancia, por ejemplo. Y acá en esta guía también hay algunas recomendaciones específicas, le ponen herramientas diagnósticas de los biomarcadores para el tema de la troponina. Hay muchos casos clínicos que están asociados a diferentes contextos de las diferentes troponinas de las diferentes marcas que hay que tener presente, ¿no? Elevaciones superiores a 5 veces el límite superior tienen un valor predictivo positivo alto, del 90%. Para un infarto uno, claro, pues valores más altos, ni qué decir, ¿no? Elevaciones superiores 3 veces, con un límite superior, el valor predictivo disminuye, obviamente. Y bueno, acá también esta es del 2000, bueno, esta vamos a pasarla. Este es lo clásico, digamos, ¿no? Pacientes que claramente expresan un infarto, pues van a tener el incremento de la troponina, ¿no? Bien marcado, valores, hacemos el control y vemos el manejo. Infarto de miocardio, electrocardiograma, examen físico, factores de riesgo, cuadro clínico y troponina, ¿no? Para definir quién queda en observación o quién se puede ir. Y acá entra el detalle, lo que le menciono, el delta. Ojo, que este triangulito, que es el delta, este triangulito que va a ser la diferencia que vamos a medir después de tomar una prueba, es específica para cada metodología. Ustedes ven acá diferentes marcas y les dice el delta, ¿no? En el tiempo inclusive. Entonces, esta tabla, esta herramienta, tiene que dárselos el proveedor y la emergencia debería tenerlo pegado ahí en las áreas que evalúan el tema. El delta del ascenso, descenso de la troponina es crucial para diferenciar la isquemia aguda, ¿no? De repente de un daño miocárdico agudo, que es diferente, que puede estar asociado a insuficiencia o miocarditis, pero nosotros queremos ver la isquemia, el infarto clásico. Un paciente que tenga un trombo que ha obstruido, un desequilibrio, también hay que evaluarlo entre infarto tipo 1 y infarto 2. El 2 obviamente es más desafiante. El uno es el que idealmente se expresa y podemos tomar intervenciones más rápidas y oportunas clínicamente. Y hoy en día están apareciendo nuevos métodos, ¿no? Nuevos métodos cada vez para tratar de tener tiempos de respuesta más importantes, más aún por la oportunidad de la intervención. Pruebas de troponina point of care, ¿no? En ese momento que hice esta revisión, hablaban todavía que habían algunos desafíos, ¿no? Mírese, cada segundo que se pierde en emergencia puede repercutir clínicamente. Las pruebas POC tratan obviamente de cerrar esa brecha. Al descartar un posible infarto, cada minuto de espera tiene un costo. Como ya dije, se incrementa la mortalidad, ¿no? Entonces imagínense si este paciente, por ejemplo, que venía de la ambulancia, le hicieron de repente ya una troponina en la ambulancia, si es una ambulancia medicalizada. Rápidamente el médico ya puede tomarle una decisión. Imagine que ya venga con un electrocardiograma, que llegue a la emergencia, doctor, es un infarto, ya intervenga. ¿Cuánto tiempo ahorraríamos? ¿Cuál sería el pronóstico? Entonces, este tema sigue en evolución. Cada vez hay estudios que se están ya demostrando que los test que se utilizan, digamos, para tratar de abreviar el diagnóstico en los pacientes están mejorando su desempeño. Acá alguna publicación de algunos test que han demostrado algún beneficio, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en un país determinado se han hecho estudios que evalúan el tema de el dolor precordial en pacientes de la consulta ambulatoria, ¿no? Acá pacientes, ¿cuántos pacientes vienen de repente a la consulta ambulatoria con dolor precordial? Y muchos de ellos son derivados a la emergencia porque ahí no tienen herramientas, ¿no? Los mandan. Y muchos de ellos, entre 10 al 20, puede ser que tengan un problema, pero cerca de 90, 80 no tienen nada y han consumido tiempo y recursos.
En este estudio, que sigue en desarrollo, evalúan y probablemente calculan un impacto económico en una reducción de 31 millones de euros anuales si se implementara solamente en la consulta una troponina de este tipo para discriminar pacientes que efectivamente tienen un problema o no. Por ejemplo, 1.580 euros costaría atenderlo en la emergencia versus 33 euros si le hacemos la prueba en este cálculo que hace. Como ya le mencioné, hay que discriminar el tema de injuria cardíaca. Hay muchos pacientes que puedan tener esta injuria, pero que no van a tener un delta, ¿ya? Ya entendemos ahora, no van a tener un delta que realmente demuestre que el paciente tiene un infarto, ¿no? Hay múltiples condiciones que generan una elevación de la troponina. Hay muchos estudios que se están haciendo en diferentes tipos de pacientes. Por ejemplo, acá, lesión cardiovascular no isquémica, que abordan el tema del incremento de troponina, pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y crónica, pacientes también con enfermedad renal, etcétera. Otros aspectos, troponina cardíaca y función cognitiva, troponina en pacientes atletas o en atletas sanos, en pacientes con cardiopatía hipertrófica, pacientes trasplantados, miocarditis por vacunación, etcétera, etcétera, etcétera. Otros escenarios donde se está abordando el tema de la troponina. Acá un instante voy a volver a compartir, perdón, un minutito. Eh, no sé si quiero compartir, pero quisiera que se escuche un sonido. No sé si me pueden ayudar, Katy. Sí, quizás la organización puede ayudar a que se pueda escuchar ese Sí, sonido, por favor. hay una opción para compartir con sonido. No sé si me la pueden liberar. Lo que pasa es que hay un video al final. O bueno, ya no lo podría pasar. Pero ya no importa, lo dejamos así. Yo voy a pasarlo. No hay problema. Para concluir este tema, tenemos que entender pues la importancia del diagnóstico oportuno, ¿no? Ya hemos entendido los desafíos que existen de la troponina. Hay muchísimos. Pero ustedes tienen que conocer qué troponina están usando para el diagnóstico de infarto en sus hospitales. El laboratorio tiene que facilitarles esa información. Decidir oportunamente qué paciente merece una intervención es crucial para el futuro, ¿no? Hay que ver bien, hay que discriminar ese paciente. ¿Tiene realmente un infarto tipo uno, tipo 2? ¿Es injuria o es isquemia? ¿Cuánto ayudaría a tener de repente este tipo de herramientas diagnósticas en esta etapa prehospitalaria para acortar los tiempos? ¿Cuántas vidas se salvarían si actuáramos de repente con menores tiempos? Este paciente probablemente tendría un mejor pronóstico si de repente se le haría una prueba dentro de su ambulancia para que en la emergencia tome decisiones más rápidas. ¿Los procesos serán oportunos para este tipo de pacientes en sus laboratorios? En fin. Eh, Quería decirles que el año pasado, en el mes de noviembre, hice el lanzamiento de mi segundo libro. Y probablemente no van a escuchar el video, no se puede compartir con sonido, pero igual acá les dejo el video de este book trailer. Se llama book trailer. Y el libro se llama Las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Doctor, me indican que usted puede compartir con sonido. Usted tiene que compartir con A ver. sonido. Sí, es lo que intenté antes, pero no se puede. Ah, ok. Creo que se volvió a salir. Bueno, igual los interesados de repente a adquirir un ejemplar me pueden buscar, no es difícil encontrarme y con gusto podemos ver el tema para darles un ejemplar. Muy bien, eso es todo lo que he querido traerles el día de hoy para ustedes. Ha sido un honor
estar el día de hoy en estas dos conferencias, en esta maratón académica de dos conferencias. Y bueno, pueden seguirme en mis redes sociales, pueden suscribirse a mis diferentes canales. Ha sido un gusto estar con ustedes hasta este momento. Gracias por estar hasta este instante. Son 209 personas que están en esta presentación, así es que quedo para sus Ujú. preguntas. Sí, precisamente, gracias, doctor Figueroa, por su importante exposición. Vamos a dar unos 3 a 4 minutos para que puedan los participantes ingresar sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas y regresamos de inmediato. En breve regresamos. Gracias. Bien, doctor Figueroa, tenemos algunas preguntas para usted. En nuestro país, ¿cuál troponina es la más específica para detectar IMA? Bueno, como les comenté, la troponina ultrasensible es la que se debe de utilizar. No es por un tema de país, en realidad es la troponina que se debe de usar, ultrasensible, a nivel ya mundial. Porque la troponina sensible o convencional, pues lamentablemente no va a diagnosticar a la mayor cantidad de pacientes. Va a haber un subdiagnóstico o hay que esperar más tiempo. Probablemente el daño en miocardio va a continuar. Así es que todos
deberían implementar troponina ultrasensible en sus emergencias. Ujú. ¿Cómo evalúo la presencia de troponina ultrasensible basal y elevada en una población asintomática de muy alto RCB? En realidad la troponina no es un biomarcador que se utilice para ver un riesgo cardiovascular. La mayoría de calculadoras de riesgo cardiovascular no incluyen a la troponina como un biomarcador en las calculadoras de riesgo. Hay otras pruebas, por ejemplo el PCR ultrasensible. Otras utilizan, por ejemplo, el ácido homocisteínico. Otros utilizan, por ejemplo, otros biomarcadores que son parte del perfil lipídico, colesterol total, la relación colesterol total HDL, eh, pero no he visto troponina como un biomarcador que se incluya para evaluar el riesgo cardiovascular en calculadoras de riesgo. Inclusive en la calculadora de riesgo cardiorrenal metabólica, que ya existe también en la Asociación Americana, que no está relacionado a raza, es la única que no está relacionado a ancestría. Tiene otros biomarcadores, como por ejemplo el coeficiente albúmina creatinuria, tiene la hemoglobina glicada, como una de Reynolds, por ejemplo, que es muy usada para mujeres diabéticas, en fin. Pero la troponina no está dentro de eso, ¿no? Ahora, si queremos evaluar injuria cardíaca, sí es válido hacer troponina, ¿no? Pero es parte, por ejemplo, de un estadio 3 como una aterosclerosis subclínica, sí es viable. Y hay muchos estudios que se van a usar. Pero el foco principal de este biomarcador es el infarto, a donde tenemos que usarlo. Bien, muchas gracias. ¿Se ha podido establecer el CB en la troponina POC y hay diferencia con la que se hace en el laboratorio? La troponina del laboratorio central, idealmente las guías dicen que tiene que tener un coeficiente de variación menos del 10%. Hace algunos años había más desafíos por el tema de implementar pruebas POC de troponina de manera no central, es decir, en la cabecera del paciente. Hoy en día sí hay instrumentos de algunas empresas que tienen un coeficiente de variación muy similar al laboratorio central. Y ese es el desafío principal, ¿no? Que estas pruebas traten de tener un comportamiento como un laboratorio central. Y ahí es crucial que los profesionales de laboratorio sean quien den la asesoría para que se implementen estas pruebas en el entorno sanitario, ya sea en la consulta, ya sea en la emergencia. Los profesionales de laboratorio tienen que asumir ese rol. Ujú. Bien, la última pregunta. ¿Podría solicitarse troponina ultrasensible en un paciente de 86 años con 3 bypass que acude a consultorio asintomático y solo refiere cansancio al caminar y agotamiento muscular en miembros inferiores? ¿Que puede solicitarlo? Claro que sí, pero la idea es que sea en pacientes que hay sospecha de isquemia. Probablemente al ser un paciente cardiópata, quizás tenga una injuria cardíaca, quizás tenga una troponina por encima del percentil 99, es muy probable, pero es solo para confirmar eso. En realidad, el mejor uso que se le puede dar a la troponina ultrasensible es para diagnosticar infarto en la emergencia. Ok, muchísimas gracias, doctor. Esas fueron las preguntas para usted y así hemos llegado al final de la sexta sesión de nuestro curso de actualización de medicina enfocada a la clínica y diagnóstico a través del laboratorio clínico. Queremos agradecer profundamente a nuestro ponente, el doctor Luis Figueroa Montes, por compartir su valioso conocimiento y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a ustedes, estimados participantes. Recuerden que por el chat estamos dejando el enlace para que puedan completar una encuesta de satisfacción. Les recordamos también que a través del WhatsApp grupal le vamos a enviar el enlace de la próxima sesión. Que tengan una excelente noche y nos reencontramos el próximo martes 25 de noviembre. Buenas noches. Gracias.